cómo ha ido este concepto a lo largo del tiempo, de la historia del periodismo chileno sobre todo, pero también de alguna manera de la historia del periodismo mundial. Simplemente voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunas imágenes, y yo voy a ir hablando sobre algunas de estas imágenes. Disculpa, Alfredo, disculpa que te interrumpa, Alfredo. Alejandra, ¿cuáles son los tiempos para los panelistas para que ellos sepan de cuánto disponen? Yo tengo 20 minutos, entiendo. Sí, exacto. 20 Gracias, minutos. disculpen, Sí. gracias. Bueno, ahí se están viendo la Aurora de Chile, que es el primer periódico que se publicó en Chile en 1812. El periodismo, al menos desde que, si lo definimos como el papel impreso, es decir, con una periodicidad en papel impreso, es una empresa absolutamente subjetiva. No es objetiva, es subjetiva, esa es su génesis. Al menos en la primera mitad del siglo XIX es casi una forma de la retórica y de la retórica política. O sea, yo lo veo más bien como una sucursal de la política y de los políticos. Es una de las muchas facetas que los políticos de estos tiempos usaban para desarrollar su actividad. Y antes también, ¿eh? Es decir, que el periodismo, si lo vemos ya en la historia de las noticias, qué sé yo, incluso en el mundo pre-imprenta, el periodismo ha pasado muchos más años de su larga historia siendo subjetivo que siendo objetivo. Y Camilo Enríquez, que fue el sacerdote que en 1812 publica la Aurora de Chile, que es el primer periódico chileno, yo sostengo que no ganaría o no debería ganar ningún premio de periodismo contemporáneo bajo los estándares que tenemos hoy día. Porque la Aurora de Chile no fue ni pluralista, ni neutra, ni moderada, ni mostraba otros puntos de vista. Lo que él y de lo que se trató la Aurora de Chile, que era un periódico gubernamental, ¿no? La imprenta era del gobierno, el gobierno pagaba los sueldos, un diario del gobierno. Lo que trató la Aurora fue de contribuir al triunfo político del bando autonómico en 1812 y después se transformó pocos meses después en un bando independentista. Y no había nada en este periódico para los partidarios del rey de España, que eran tan chilenos como quienes estaban en contra de esto, ¿no? Aquí hay el famoso árbol de Cracovia se llama eso. Antes de Camilo Enríquez, en el mundo oral, el de las hojas manuscritas, digamos, antes de la imprenta, también primaba la subjetividad. Hay un célebre paper de un historiador americano que se llama Robert Darnton, que cuenta cómo circulaban las noticias de la Francia prerevolucionaria. Y es súper interesante porque él nos da cuenta de un mundo básicamente de copuchas, de rumores que salían del palacio a través de, qué sé yo, de sirvientes, de cocineros, de gente de la corte que estaba enojada con otra gente, y se esparcían en parques, plazas, tertulias, prostíbulos también, y bares, qué sé yo, y terminaban transformándose, además de los comentarios que la gente hacía en canciones, poemas, juegos de palabras. Súper bonito este paper, porque de hecho incluso recoge algunas canciones que fueron después escritas en partitura, es decir, incluso hasta el día de hoy podemos cantarlas. Y eso eran las noticias, ese era el sistema. Y el mundo impreso de esta Francia prerevolucionaria, recuerden que la imprenta del siglo XV en realidad, el mundo impreso estaba reservado a las comunicaciones oficiales, a lo que el palacio quería transmitir, a lo que los monarcas absolutos querían transmitir. Entonces, cuando los revolucionarios en Francia toman las armas en 1789, lo impreso, que tenía más prestancia, más valor, porque la hoja impresa se veía más seria, la letra impresa era una cosa que como psicológicamente se veía más seria, bueno, ahí se da vuelta la cosa y los revolucionarios que se hacen de estas imprentas se vuelcan con súper dinamismo contra el poder al que están tratando de derrocar. O sea, son absolutamente subjetivos también. Y lo mismo hace Enríquez en Chile a partir de 1812. Es decir, la imprenta va a ser un arma de carácter subjetivo para tratar de consolidar el poder del bando rebelde en 1812. Ahora, yo creo que mirar al pasado por los ojos del presente es un error. Pese al chiste que dije al principio, el periodismo que practicó Camilo Enríquez fue en su tiempo
periodismo, y se entendía y se aceptaba que fuera así. Esa era la definición del periodismo. No existía la idea del periodismo como algo como lo entendemos hoy día, es decir, objetivo, neutro, etcétera, las características que me voy a referir a ellas un poquito más tarde. Entonces, era periodismo para sus contemporáneos. Y ese es el origen y la característica principal del periodismo chileno, por lo menos durante 100 años o tal vez más. Subjetivo. O sea, todos o casi todos los grandes nombres de la formación republicana de Chile, Infante, los dos Egaña, el de la Constitución del 23 y su hijo, el de la Constitución de 1833. Diego Portales, que aquí estamos viendo uno de los diarios que él inspiró, por lo menos financió, que se llamaba El Hambriento, que era un diario terrible, así una cosa que insultaba a todo el mundo, se reía de todo. Domingo Faustino Sarmiento, que estuvo exiliado acá en Chile y fue muy importante en la prensa. Andrés Bello, que decir, uno de los padres de nuestra vida cívica, el venezolano Andrés Bello, los Amunátegui, Vicuña Maquera, todos estos grandes nombres de la formación republicana participaron de una u otra manera de una idea no objetiva al periodismo. Y ellos estuvieron en las gacetas o el gaceterismo, como se le llamó a esta prensa, que como El Hambriento era una prensa de combate, de trinchera, de grosería, de sarcasmo, y esta era la regla en los primeros años de la República. Y también había otro tipo de periodismo que se llamaba educador, que si bien no usaba estas mismas armas, ese periodismo educador pretendía dictar la manera en que la joven burocracia chilena debía hacer su trabajo, lo cual también es una cosa subjetiva, es decir, era una manera, que era el ideal laico, europeo, romántico, qué sé yo, francés, de armar el Estado. Ellos no eran objetivos, no estaban buscando múltiples maneras de organizar el Estado, sino que se inclinaban todos ellos por uno, también en la prensa más seria de ese tiempo, que se llamaba la prensa educadora, en la cual todos los nombres que les dije yo delante también trabajaron, o sea, fueron personas que tuvieron ambas almas, fueron a la vez gaceteros y a la vez educadores. Perdón, ahí tenemos. Ahora, tampoco se puede decir que lo que vino después fuera técnicamente objetivo. Estoy hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX. Los dos grandes diarios nacionales del siglo XIX, es decir, las primeras instituciones periodísticas serias, digamos, de la República, los primeros diarios que alcanzaron cobertura nacional, que fueron el Mercurio de Valparaíso y el Ferrocarril de Santiago, un diario que perduró por 70 años, desde 1855 hasta 1911, sin mal no recuerdo, que está ahí, vemos el ejemplar que publicaron para la caída del presidente Balmaceda después de la Guerra Civil del 91. Pueden ver ustedes que era un diario completamente anti-balmacedista. Bueno, estas dos instituciones recorrieron todo el siglo XIX con una línea editorial, por llamarla así, que en ese tiempo no se llamaba así, pero que fue constante. Estos dos diarios tenían idéntica misión, y su misión era que ellos se consideraban herramientas civilizatorias. Y bajo este prisma, un gobierno, cualquier gobierno era algo a lo que correspondía ayudar. La idea del progreso de la República para estos diarios, que era la idea civilizatoria, europea, francesa, más que hispana, porque era como una guerra intelectual contra todo lo que representaba España, bueno, esta idea civilizatoria nueva era el ideal al que todo cuerpo político tenía que llegar. Eso pensaban en estos diarios, estas instituciones. Ahora, esto no quiere decir que estas instituciones no tuvieran tensiones con los gobiernos de turno, ni tampoco fueron todo el tiempo así. Pero ahí tienen también un ejemplo de que pese a que son más serios, digamos, ellos no están aquí digamos, como idea fiscalizar al poder político, están para ayudarlo en la construcción de un Estado-nación, en la construcción de una idea civilizatoria muy particular, que es la idea europea francesa. Incluso, y ya que estamos en este foro, perdón, ahí. Ya que estamos en este foro, digo, si analizamos los primeros antecedentes de prensa hecha por mujeres y para mujeres, tenemos que irnos a este pequeño periódico que se publicó en 1865 que se llamaba El Eco de las Señoras de Santiago. Y este periódico era una herramienta del mundo conservador para defender los intereses de la Iglesia Católica contra los embates del liberalismo. No sabemos quiénes fueron las mujeres detrás del Eco de la Señora de Santiago, porque no se estilaba en esa época que las mujeres ejercieran el periodismo, porque era una cosa culturalmente inaceptable. Se sospecha que son mujeres vinculadas al Partido Conservador a través de relaciones de familia, pero
la razón de vivir que tenía el ECO de la Señora de Santiago era la defensa de la Iglesia Católica frente al avance de un Estado liberal que iba progresivamente quitándole más y más atribuciones y poder político a la Iglesia. Bueno, entonces uno se empieza a preguntar en qué momento correspondería, aquí, vamos a hacer aquí con un poquito de esto, la famosa penny press, ¿no? Aquí me había borrado el dibujo, ahí está. ¿Cuándo entonces comienza a aparecer la idea de que el periodismo tiene que ejercer una objetividad? ¿Cuándo? Es como una cosa que deberíamos preguntarnos porque, como hemos visto, no es la constante en la historia del periodismo. La idea de la objetividad proviene de cómo evolucionaron los periódicos en el gran mundo urbano de los países protagonistas de la primera revolución industrial, Europa Occidental y Estados Unidos, el mundo anglo, Canadá y Australia también. Estas instituciones eran hasta la primera revolución industrial, estamos hablando de 1850, 1860, cuando empieza a llegar con fuerza a estos países, eran los periódicos bastante parecidos a los que les he mostrado en el caso chileno, es decir, eran periódicos de trinchera y combate, con excepciones como por ejemplo el Times de Londres, pero la mayoría de ellos era así. Ahora, a partir de esta primera revolución industrial, estas instituciones enfrentan cambios. Tienen más lectores porque hay más alfabetización, porque la gente tiene más recursos, hay más complejidad y las tecnologías de la imprenta empiezan a reducir sus costos. Por lo tanto, están listos para dar un paso hacia la masividad real, porque ellos pasan rápidamente de 1.000 ejemplares a 20.000, 30.000, 40.000 y las tiradas de ejemplares modernos que, digamos, hasta que tuvo la crisis de los diarios en Chile, experimentábamos 100.000 ejemplares al día, 150.000 ejemplares al día. Y eso ocurría en el mundo industrializado del siglo XIX. Pero esta masividad no la podían hacer con la vieja idea gacetera, con esta idea de trinchera. Porque la idea subjetiva lo que hacía era acotarle a los públicos. Solo iban a comprar esos periódicos las personas que comulgaran con la idea política que estaba detrás del periódico. Entonces, la objetividad realmente nace por una cuestión comercial e industrial. Es un buen negocio. Es un buen negocio este tipo de escritura que tiene una característica súper clara que va a estar centrada en la noticia, es decir, la noticia, que si bien existía en los otros periódicos, ahora va a adquirir una centralidad en la actividad periodística a partir de la primera revolución industrial. Y más tarde va a adquirir otra centralidad, vamos a aparecer nosotros los periodistas profesionales con el procedimiento para obtener la noticia que va a emular, va a inspirarse en el método científico. Eso es, a grosso modo, lo que las primeras escuelas universitarias de periodismo empezaron a enseñar. Y esa es la base de nuestra comprensión de objetividad actual y la definición, diría yo, de lo que significa periodismo profesional. Ahora, también en honor al foro yo añadiría que es con el periodismo universitario, en el caso chileno, que comienza en los años 50 y se consolida en los 60, que las mujeres periodistas ingresan oficialmente, ¿no? Entre comillas, oficialmente, a la profesión en proporciones similares con los varones, porque las primeras generaciones en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, al menos lo que he investigado yo, pero por lo menos las dos primeras de la Chile y la primera de la Católica tienen una mayoría de mujeres. Claro, la proporción va como más o menos en 60-40 y eso se mantiene. O sea, hay una especie de empate en la cantidad de estudiantes de periodismo varones como mujeres. Por lo menos en los 50 y 60, y es lo que se ha mantenido, digamos, hasta hoy. O sea, es una profesión que desde que es universitaria es bastante pareja en quien la practica, a diferencia, lo que nos cuenta la historia de Chile, de otras profesiones, porque hasta ese entonces, digamos, el acceso a la universidad estaba bien limitado culturalmente, es decir, las mujeres se iban a las universidades, a las profesiones, digamos, de servicios o relacionadas con los cuidados, como enfermería o sobre la pedagogía sobre todo,
y los varones se iban al otro tipo de profesiones, a leyes, qué sé yo, curiosamente a medicina, aunque también hay varias excepciones de mujeres en medicina, incluso en el siglo XIX. Pero ahora, desde luego que hubo periodistas mujeres antes, antes del periodismo universitario, digo, que se fundaron las primeras escuelas, pero ellas venían sobre todo del mundo de las pedagogías. ¿Ah? Bueno, tanto estas generaciones preuniversitarias, como ahí tenemos los dos grandes exponentes, ustedes conocen muy bien, porque conocen muy bien, digo, Lenka Franulich, por ejemplo, y María Romero, por nombrar dos, como las profesionales que participan de las generaciones postuniversitarias participan, evidentemente, del debate ético del momento en que se fundan las escuelas universitarias de periodismo en Chile. Y el debate ético no es otro que obligar desde la deontología de la profesión, desde hacerle una exigencia ética a la profesión de que sea objetiva. Esta exigencia la ponen las escuelas universitarias. Ahora, la exigencia fue, o sea, esto es una historia de tensión súper interesante y bien con harto rock and roll, porque esta idea fue súper renacida, por ejemplo, en los años 70, por las grandes crisis políticas y de polarización de la sociedad chilena, cuando aparece la idea, por ejemplo, del periodismo comprometido, ¿no? Con los cambios, con los grandes cambios sociales, y eso entra en tensión con esta idea de un periodismo más bien neutro y objetivo. Si quieren, después podemos ahondar en esto, en las preguntas o en los comentarios que tengan mis colegas. Entonces, ¿qué es lo que uno podría entender por objetividad? ¿Qué se entiende generalmente por objetividad? Bueno, la objetividad es aquella que se enseña y se consagra en la enseñanza universitaria del periodismo y también por la cultura de los medios de comunicación que funcionan como instituciones. Ya voy a llegar a esto. Yo creo que es una cosa que también está empezando a desaparecer y es parte de la crisis de los medios como instituciones. Pero durante 100 años o más en Chile los medios de comunicación han sido instituciones, es decir, tienen procesos, tienen métodos y están validados ante la opinión pública como algo institucional, casi como algo cultural también. Bueno, dos cosas para definir la objetividad. La primera es que la noticia es algo observable, es un objeto que está afuera de quien observa, no está dentro, está afuera. Y lo segundo es que existe un procedimiento que se puede enseñar para realizar esa observación y que tiene que ver con el escepticismo y la verificación a través de variadas fuentes, los viejos principios del periodismo. Ahora, este modelo, si somos francos, fue eficiente durante un buen rato, pero aparecieron los años 70 y vino el caso Watergate en Estados Unidos. Y esta idea vino como a complejizar todo, ¿no? Porque a la vez que existía este método para ser objetivos, además al periodismo se añadió una nueva exigencia ética o deontológica. El periodismo tenía que ser un fiscalizador del poder soberano, un cuarto poder del Estado, una especie de reserva ciudadana. Hasta Watergate esto existía, pero no como una obligación deontológica, no como una definición de la profesión. Ahora, esto como todo tiene matices, porque es verdad que es mejor, digamos, que sobre el poder haya alguien que observe, denuncie y reporte, pero no sé, ¿quién nos elige a nosotros para efectuar esa función? ¿De dónde viene nuestro poder soberano? ¿A quién respondemos cuando metemos la pata? ¿Hasta dónde llegan nuestras responsabilidades en lo que se refiere a estabilidad política, paz social, justicia, presunción de inocencia, etcétera, doble victimización, etcétera? Desde luego esto tiene muchísima discusión en ética periodística y muchas de ellas muy sólidas. Entrar en ella no es el objetivo de esto, pero ilustra hasta cierto punto las tensiones que están en juego hoy, ¿no? La obligación de objetividad, ¿esta es moral o es profesional? ¿Hasta qué punto el precio que pagamos por el poder que tenemos responde a un plano filosófico y valórico, ¿no? Ahora, en Chile, digamos, aquí voy a dejar de compartir. En Ahí Chile recordarte, Alfredo querido, sí, no es presión, pero estamos con el tiempo. estoy terminando, dame 2 minutitos, por favor. Me toca hacer la bruja del tiempo. Al tiro, no te preocupes. La estimación del concepto es tan manietizada y saborizada, creo yo, que llega a marear, ¿no? Yo me acuerdo de los años 90, digamos, cuando estaba esta homologación de objetividad, se homologaba con la teoría del empate, ¿no? ¿Se acuerdan? Si la UDI hablaba tantos minutos, el PC otros tantos, también eso era objetivo, lo cual era como absurdo, ¿no?
Voy a apurarme, aquí tengo varias cosas más que decir, pero en honor al tiempo voy a terminar diciendo que está el tema más, me imagino que podemos hablar ahora, como de las redes sociales, ¿no? Para llegar rápidamente al presente. Hay periodistas que han reemplazado el viejo medio con la red social, o la red social ha estado tan junta con el viejo medio de institución que lo complejiza. Esto hace que los periodistas como profesionales individuales tengamos una difusión que probablemente nunca antes habríamos encontrado, porque antes la proveía el medio de comunicación y hoy día basta que nos matriculemos en la red social y que empecemos a encontrar seguidores. Pero al mismo tiempo existe, encuentro yo, una gran soledad desde el punto de vista deontológico, es decir, la objetividad solo va a depender de ellos y los valores que ellos tengan, no de la cultura del medio, porque en la cultura del medio ya no está. Y esa cultura, aunque era imperfecta, tendía a preservar esta idea o la vieja idea de la objetividad. Namaste. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante, muy entretenido los recortes. La verdad es que creo que si hay algo entretenido que además nos lleva a la época en que íbamos a la hemeroteca a estudiar. No sé si se acuerdan aquellas épocas en que uno les pasaba los libros gigantes, esos con los recortes, muy entretenido. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, queremos ahora pedirle a Macarena Lecornés, que está aquí con nosotros, que es periodista de la Universidad Católica, máster de la Universidad Complutense de Madrid y actual directora del Clinic, panelista de Tolerancia Cero de CNN, que nos cuente su mirada ante lo que nos contó Alfredo. Macarena, adelante. Oye, primero, muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, un privilegio, y además estoy encantadísima aquí junto con la Connie, por supuesto, estar de cierta manera, bueno, iba a decir posteloneando, porque la verdad como que teloneamos al gran Alfredo Sepúlveda, lo que pasa es que lo hacemos después de telonear aquí al rockstar Sepúlveda, así que encantadísima, además rodeada de buenísimas colegas además con muchísima experiencia. Estaba viendo hoy algunos nombres que aparecían, y yo decía, me da hasta un poco de pudor venir a hablarles de ciertas cosas que ellas, pucha, con la experiencia que tienen, a uno le dan 4 vueltas, así que, pero bueno, yo la verdad que en estos minutitos, entiendo que tengo 5 minutos para contarles un poco. A ver, yo concuerdo con Alfredo, él decía que hay hartas preguntas, son temas gigantescos, ¿eh? Cuando hablamos de temas como objetividad, pluralismo, pucha, son enormes temas, entonces tratar de abarcarlo en tan poquitos minutos, yo creo que puede ser hasta un despropósito imprudente, pero entiendo que a mí este tipo de discusiones me encantan, ¿no? Porque yo creo que a todos los periodistas nos fascina, basta que juntemos a 4 periodistas y terminamos hablando de objetividad con 4 piscolas y después de un asado, digamos, o sea, así el hetero somos, pero son temas muy, muy entretenidos. Yo quiero un poco complementar, añadir ciertas ideas, reflexiones, diría yo, porque tampoco se trata ni siquiera de certezas, porque yo me acuerdo cuando a mí me enseñaban muchos de estos temas en la universidad. Yo ahora los veo, hay muchos de ellos que por supuesto permanecen, y yo es algo que defiendo cuando me ha tocado hacer clases con alumnos. Yo de repente le digo, mira, los grandes debates en el periodismo, los grandes desafíos del periodismo, son muy parecidos a los que había hace 100 años, 60 años, las preguntas siguen siendo igual, lo que cambia mucho son las herramientas, y de repente las herramientas nos obligan de nuevo a preguntarnos, oye, ¿el manejo de fuentes sigue siendo igual? Y yo le digo a los cabros, mira, el manejo de fuente sigue siendo exactamente el mismo, es decir, contrastar una fuente es igual a cuando lo hacíamos por teléfono, cuando lo hacíamos vía fax, o cuando lo hacíamos yendo a la casa de la persona. Ahora hay otras herramientas más fácil, pero sin lugar a dudas sigue siendo igual. Por lo tanto, yo creo que muchos de estos temas permanecen, pero sí, de repente, cambian de vestimenta, de repente, y algo que nos molesta mucho a los periodistas, y es cuando de repente otros oficios o otras disciplinas empiezan a agarrar estos temas y empiezan ellos a repostularlos o a reflexionar sobre ellos, y nosotros que tenemos mucho ego, nos gusta mucho esto de decir solo nosotros podemos hablar de periodismo, solo nosotros podemos hacer ciertas cosas, cuando vienen de otras disciplinas como a movernos del gallinero nos sentimos un poco perturbados, pero a mí me gusta eso, que nos cuestionen, que nos obliguen a pensar lo que hacemos, porque mal que mal, lo que hacemos, yo soy una absoluta convencida, es una piedra angular, o sea, básica para el debate público y para qué decir para la democracia, digamos, ¿no? Pero bueno,
Me voy ahora a plantear como les digo, algunas reflexiones en torno a los desafíos o a ratos también las provocaciones que nos tira Alfredo, porque yo creo que algunas de ellas son provocaciones, digamos. O sea, a ver, algunos conceptos. Objetividad. Yo creo que hay un tema con la objetividad. Me gusta eso que dice Alfredo del tema que es algo que está afuera, es un objeto, por lo tanto nosotros lo observamos, no es parte de uno. Pero yo creo que hay algo también que creo que es bueno añadir al término, que tiene que ver con una actitud. Es decir, yo siempre he pensado que la objetividad tiene que ver mucho con una actitud, y tiene que ver con una actitud de presentarse ante un hecho, un evento, un personaje, consciente de su subjetividad. Más que consciente de que él es externo a mí, consciente de mi subjetividad, porque yo creo que aún más importante de ser consciente que es algo ajeno a mí, creo que una clave para la objetividad es ser consciente cuán subjetivo soy yo, o sea, qué es mi subjetividad al momento que me enfrento a algo. Me explico. Cuando, por ejemplo, hablamos de un tema que puede ser, no sé, violencia de género eventualmente, o puede ser un tema que ocurre en un país lejano al nuestro, obviamente que la manera de enfrentarnos a eso es muy distinto por la historia de vida que cada uno de nosotros tiene, por la cultura, obviamente por nuestro género, es decir, hay temas que nos tocan más, por las historias personales, por lo que acarreamos cada uno de nosotros. Yo les aseguro, si aquí los que estamos en este panel nos piden que escribamos, relatemos, o hagamos una crónica de un hecho que vemos todo, van a salir crónicas muy distintas. Seguramente alguien lo lee y va a decir, mira, lo que yo detecto es que son todos chilenos. Bueno, por ahí hay una compañera salvadoreña, pero dice, mira, lo que yo detecto es que son chilenos, no solamente por la manera de narrarlo, pero también porque en eso que nosotros estamos narrando, estamos dejando huellas de lo que somos. Y eso no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada criticable. Mal haríamos en tratar de ningunearlo. Al contrario, es así. Lo que yo creo que implica la objetividad es ser consciente de esas capas de mí que están entre lo que yo soy y el objeto en sí mismo. Si yo sé que como mujer eventualmente un hecho me puede afectar más, o porque mi historia de vida me dice que eventualmente tengo una manera distinta de afrontarme a ciertos hechos, que lo que uno esperaría en ese minuto es tomar las precauciones del caso bien, para decir, chuta, quizá por mi historia me conviene buscar muchas más fuentes, o quizás al contrario, me conviene más profundizar en otros hechos que yo no manejo porque mi historia no me permite manejarlo. No sé, si a mí me dicen mañana, escribe sobre cáncer de próstata, por ejemplo, desde luego va a ser distinto a si lo escribe un hombre. Tengo que primero empezar a decir, oye, ¿y de dónde es esto? Lo estoy un poco caricaturizando, pero lo que voy es que hay experiencias de vida que van incluso hasta con un tema biológico que es distinto. Por lo tanto, para mí la objetividad creo que parte por una actitud de conciencia de la objetividad, parte por una actitud de sinceridad ante la audiencia, de decir yo me paro desde aquí y estoy hablando desde aquí. Tiene que ver mucho con la transparencia también, transparentar intereses, transparentar eventualmente desde dónde el medio está hablando, transparentar desde dónde estoy hablando, porque creo que lo peor que podemos hacer es tratar de homologar objetividad con neutralidad. Yo no creo en ello, porque es muy difícil ser neutro, ¿cómo me paro neutro ante algo? Recién hablábamos antes, cuando estábamos en la premia, del tema de los terremotos, por ejemplo. Pucha, un chileno escribiendo terremoto es muy distinto que le pidamos a un suizo que escriba de terremoto. Es muy distinto. Bueno, ahí tienes algo. Eso en cuanto a objetividad, es decir, creo como una actitud, como un intento de ser transparente ante todo, pero sobre todo ser consciente de las subjetividades. Y ahí hay algo que creo que es interesante ponerlo en el debate, que lo pongo solo como reflexión, porque no sé bien el alcance, pero creo que es, si hablamos de subjetividades y de ser consciente de ellas, estamos en una época en que lo identitario es sumamente potente. Es un fenómeno, tendencia, corriente, incluso yo podría decir que es un camino político que se ha adoptado, donde la identidad en sí misma es un valor, algo que quizás cuando muchos empezamos en el periodismo no lo era, ahora sí lo es. Y yo creo que ahí hay un desafío de cómo, si ese concepto identitario lo incorporamos al periodismo y hacemos periodismo desde ahí, y como que la objetividad, ante eso se lo entendemos como ser consciente de las subjetividades, o la identidad también la adoptamos como eventualmente un objeto ajeno a nosotros, que creo que es un tema que en este momento está ocurriendo y en el periodismo no lo tenemos del todo resuelto. Otro tema tiene que ver con el compromiso.
Me gustó eso que dijo Alfredo de repente, que sobre todo en una época donde el compromiso era importante, el tema de si el periodismo tenía que adoptar compromisos o no. Y aquí también una reflexión de lo que está ocurriendo, que están ocurriendo tantas cosas en Chile que, o sea, es como, estamos como entre una juguera, ¿no? Y hay un tema que tiene que ver cuando el periodismo se enfrenta a momentos que son muy únicos en la historia, en los cuales referentes, reglas del juego, incluso el concepto mismo del Estado en el que nosotros jugamos, se revuelve y se vuelven a escribir las reglas. ¿Cuántas de esas reglas son absolutamente indispensables para que nosotros podamos ejercer, para que nosotros eventualmente podamos ejercer y por lo tanto son necesarias para la existencia misma del periodismo? Y si eso existe así, tenemos que comprometernos con esa regla. Lo pongo en otra, por ejemplo, ahora estamos teniendo todo un debate constitucional. ¿Corresponde, por ejemplo, que el periodismo de repente empiece a defender ciertas reglas que se están debatiendo en el Congreso o no? Hay ciertas reglas que nosotros tenemos que decir sí, son parte de nuestro, o tenemos que decir que no. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un compromiso con cierto estado de la situación. Yo creo que el periodismo sí se tiene que jugar, por ejemplo, por la democracia. Sin democracia no hay periodismo, digamos, lo vivimos aquí en Chile, desgraciadamente. Por lo tanto, creo que ahí sí hay un marco en el que esa es la cancha que le tenemos que jugar. Pero cuando esa cancha está un poco en movimiento, creo que ahí se abre un tema. Y ya no me extiendo más porque ya acabé mis 5 minutos, no quiero extenderme, me quedan otras cosas más en el tintero, pero bueno, si hay espacio para ir abrirlo. El tema de las redes sociales me parece apasionante, pero creo que el tema y la objetividad, el compromiso, en épocas convulsas, sobre todo el compromiso, creo que es interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Macarena. De todas maneras, es un tema que podemos después conversar en las preguntas. De todas maneras, absolutamente siento que es un tema que es súper interesante de conversarse. Vamos entonces al turno de la periodista Connie Stipcich, integrante del equipo editorial de Radio Infinita. Esta destacada periodista de la Universidad Diego Portales fue redactora política del Mercurio, La Tercera y Revista Caras, y editora política de la Radio Duna. Connie, adelante con tu intervención. A ver, estoy tratando como de reorganizar un poquitito la cabeza porque sabes que tengo la idea de que se metió un troll, ojo, para que si tienen alguna forma de sacarlo de la... No sé si lo vieron, ya. Ya se porque fue. sí, Lo ya, fuimos. porque muchas de las cosas que dicen Alfredo con una perspectiva más histórica y de las que dice la Maca, las tengo dando vuelta. Yo siempre digo una cuestión que suena a veces un poquitito medio brutal, pero yo creo que en el sentido estricto lo compartimos, en definitiva, que es que la objetividad no existe, ¿verdad? La objetividad no existe cuando la tratamos de conceptualizar como todo el mundo la entiende. Claro, hay una cierta neutralidad, una independencia, un afán por el pluralismo, ¿verdad? Que a veces se mal asocian al concepto de la objetividad, como la pueden entender otras ciencias sociales o como se puede entender en otros campos. En el periodismo la objetividad es una cuestión difícil de alcanzar, sobre todo considerando que el periodismo lo hacemos seres humanos, que partimos desde nuestras propias subjetividades, que los medios tienen también una visión editorial o una misión que es absolutamente legítima. Mientras más transparente sea, siempre es mejor, ¿verdad? Uno siempre mira con envidia a medios como varios medios norteamericanos que tienen una separación tan marcada entre sus páginas editoriales, donde son capaces de jugárselas en favor de un candidato, por ejemplo, y apostar por un candidato con nombre y apellido, mientras en las mismas páginas periodísticas son capaces de denunciar a ese mismo candidato por alguna cuestión que pudiesen haber hecho. Esas son cosas que aquí nos cuestan todavía, nos encantaría que ocurrieran, pero que son parte probablemente de la buena comprensión y del buen periodismo en definitiva. La objetividad, si uno considera que parte de una cierta subjetividad, parte de una línea editorial, parte de prejuicios que probablemente también están dando vuelta, tratar de ponerla como una meta en sí misma, se vuelve un poquitito una cuestión media absurda, creo yo, y lo digo tratando de realzar en el fondo que yo creo que los valores que más tienen que primar en esta cuestión son el pluralismo, son la independencia, son el rigor finalmente, y una comprensión además de cuál es la necesidad
que en nuestros tiempos hay respecto de los medios de comunicación. Yo creo que en eso había un cambio súper significativo, por eso me parece que la mirada de Alfredo, la mirada histórica, es súper relevante como Espérame, ¿por qué Eduardo Bolsonaro? Perdón, pero me distraje. Hablar de objetividad, además. Claro, exacto. La perspectiva histórica resulta súper interesante porque los tiempos hoy día probablemente nos están demandando a los medios un ejercicio que trasciende mucho a esa objetividad de la cual estamos hablando. Voy a seguir hablando de objetividad pensando en que las palabras que yo más asocio a eso son las que ya dije: pluralismo, independencia, rigor, buen periodismo, en definitiva. Justamente por el tema de las redes sociales que planteaba al final la Maca, asociado eso a que hoy día efectivamente la información es un commodity. O sea, hoy día todos podemos encontrar la información, comillas, objetiva, la dura, la que responde las 5 o las 6 W clásicas del periodismo en cualquier parte, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo espero de los medios de comunicación es una mirada, es un aporte, es una selección bien hecha, con criterio periodístico riguroso, del entrevistado que me puede aportar una mirada, de las miradas que se confronten, de la opinión del columnista que eventualmente me puede hacer clic y me puede aportar algo para la conversación que yo voy a tener en el café, probablemente de pasillo, de la pega, etcétera, etcétera. Creo que hoy día la misión de los medios pasa por ayudar al lector, al auditor, digamos que al consumidor de información en este caso, a procesar esta marea de información que constantemente lo está aturdiendo y frente a la cual le pueden faltar herramientas. Y ahí, claro, la objetividad propiamente tal, alguien me puede decir: no, pero es que una columna de opinión es lo menos objetivo que hay. Claro que puede ser poco objetiva. Lo objetivo ahí es el hecho, ¿verdad? O sea, lo objetivo hoy día es que nosotros estamos en una campaña presidencial. Eso es el objeto que estamos mirando, una campaña presidencial. Podríamos mirar a los candidatos como objeto de esa campaña presidencial, pero la forma en que yo entro periodísticamente a eso, a la campaña, a los candidatos, a sus propuestas, a sus perfiles, es obvio que pasa por algún sedazo. La cuestión es que ese sedazo sea un sedazo plural, independiente, riguroso, inteligente, informado, con datos, que no sea tampoco un mero capricho, en definitiva, ¿verdad? No es que a mí no me gusta este gallo, así que voy a decir, no, ese no es el punto. Y yo creo que los lectores, los auditores hoy día también, dada la cantidad de información que manejan, tienen tienen criterio formado en el fondo también para ser capaces de ir colando aquellos medios que le aportan lo que está buscando y aquellos medios que no le están aportando lo que busca. Eso. Por ahí, lo planteo para que abramos un poquitito la conversación, ¿no? Sí, absolutamente. Adelante. Verónica va a partir con una pregunta o con un comentario. Adelante, Verónica. Gracias a los 13 panelistas por sus intervenciones. Me quedé metida con el párrafo que no alcanzó a terminar Macarena, así que le quería pedir que nos hablara un poco su criterio respecto a la objetividad, si es que la hay o no la hay, en las redes sociales. ¿Qué está pasando ahí? Sí, mira, lo de redes sociales, porque Alfredo decía que, claro, las redes sociales es todo un tema, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando un editor me dijo: no, si eso es una moda, de aquí a un par de años ya no va a existir, así que ni siquiera nos preocupemos de eso. Bueno, moda larga, digamos, pero mira, vaya moda, digamos. Ya le estoy dando alegría un poquito. Bueno, la cosa es que yo creo que el tema de las redes sociales tienen esto que yo les comenté en un minuto de mi intervención anterior, que cada cierto tiempo ciertos conceptos que tenemos bien asentados nos vienen a remover, y pasa un poco con las redes sociales. Uno, nos remueven el concepto de fuente, por ejemplo, de verificación de fuente, con fuente directa, no directa, cómo se verifica eso. Pero también yo creo, y aquí engarzo con lo que decía la Connie recién, yo creo que el gran valor del periodismo, a mí y nos ha pasado, yo creo que a todos, porque de repente cierta gente nos dice: oye, pero a ver, ¿para qué me sirve a mí leer tu medio o el medio X si total a mí mi tía en el WhatsApp me mantiene súper informada? O yo en mi Facebook, mira, yo leo a Juanita y la Juanita siempre me está contando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, el gran valor del periodismo es
es que nosotros tenemos la capacidad, las herramientas, y quiero creer que la formación, por eso es un oficio, una profesión que nos formamos, buscamos, tenemos, por supuesto, una ética distinta a la ética de la propaganda, de la pedagogía, del arte, de la publicidad, todas disciplinas, todas absolutamente respetables y legítimas, pero muy distintas al periodismo. Tenemos ciertas normas para actuar. Y aparte de tener esas normas, nosotros tenemos la capacidad de crear curatoría de la realidad. Y esa es la clave. Nosotros permitimos darle contexto a una realidad que es abrumadora. Es abrumadora. Es decir, mañana, nosotros hoy día nos podemos meter todos a la cuenta, a la página web del Banco Central, sacamos el último informe financiero. Oye, cualquiera de nosotros lo puede. Estás muteada, Maca. No sé por qué te muteaste. Todo el rato. Ay, No, no, recién. recién. Y les estaba 2 contando segundos. cosas tan interesantes. Les decía que el Banco Central, por ejemplo, podemos descargar de la página del Banco Central su último informe financiero, lo puede leer cualquier chinero, no lee, pero nosotros somos los que tenemos la capacidad y el deber. Yo ni siquiera quiero hablar de derecho, porque creo que el deber, aunque igual hay un tema también legal, nosotros tenemos ciertas prerrogativas ante un tribunal que otros de repente no tienen, manejo de fuentes, etcétera, que otras profesiones no tienen. Pero tenemos, digamos, el deber, la misión, el objetivo de darle un contexto a eso y decir cuál es el rol de esa información en el debate público. ¿Por qué esto es importante y esto no? ¿Qué es lo que es el estado del arte en relación a esto? ¿Qué pasó antes que dicen que esto es importante? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuáles son las voces que son atingentes a ese tema? Todo eso es finalmente curatoría. Es ordenar la realidad para alguien que necesariamente no tiene las herramientas ni la profesión y alguien que tiene que tener un rol en el debate público, ya sea votando, ya sea conversando. No. Maca. Es que, ¿sabes qué? Es que yo creo que cuando están muteando a otras personas, me mutean a Sí, mí como de pasada. Pero yo no estoy haciendo ruidos extraños, por cierto. Bueno, tiene que ver con eso, con la capacidad de curatoría, porque la gente finalmente toma decisiones en base a lo que nosotros hacemos, y esas decisiones las toma porque nosotros ordenamos el debate de cierta manera. Pero obviamente la manera en que yo lo ordeno es distinta a la manera que la va a ordenar la Connie, la distinta manera que la puede ordenar Alfredo, porque tenemos historias diferentes, venimos de lugares diferentes. Obviamente que hay hilos conductores, insisto, que un chileno ordene cierta realidad y vamos a tener lo mismo, porque tenemos los mismos referentes. Pero eso es lo que provoca el debate público, y ese orden tiene que ser lo más transparente. ¿Por qué elijo esto y no otro? Y esa curatoría es algo que las redes sociales no pueden dar. Porque lo que te hace la red social es finalmente eso que decía la Connie, de la información como commodity, no tiene ningún orden, no tiene ningún, aquí van a decir el orden, no, es darle un sentido. La información sin sentido es solo datos. Nosotros como periodistas no publicamos solo datos, no damos solo datos. Nosotros le damos un contexto a ese dato. Mal haríamos si pudiéramos solo datos, seríamos un bot. Las redes sociales funcionan dando solo datos, sin contexto. Y es ahí donde por eso yo soy una acérrima detractora de quienes hablan, por ejemplo, de periodismo ciudadano, o que hablan de que periodismo en las redes. No, el periodismo tiene ciertas reglas y tiene cierta funcionalidad en el debate público. Me parece una riqueza gigantesca las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, el gran aporte que han tenido, el gran aporte que han tenido al periodismo, pues lo tienen, es uno, por supuesto, nos dan una plataforma nueva de difusión, pero sobre todo nos permite conocer a la audiencia, algo que el periodismo siempre ha sido reticente porque es muy ególatra. El periodismo siempre le ha gustado que esto sea unidireccional. Esa bidireccionalidad para mí es pura riqueza, pero tiene un tema ahí que yo creo que las redes sociales, la curatoría se la saltan. Por lo tanto, yo sería muy, muy cuidadosa cuando hablamos de redes sociales, etcétera, y bueno, y la edición, o sea, la curatoría es casi sinónimo de edición. En las redes sociales no hay nada de edición, y cuando el periodismo se salta la edición, reniega de la decisión o considera que la edición no vale la pena, estamos haciendo quizás algo distinto, útil, puede ser eventualmente algo valioso, pero ya no es periodismo. Y pongámosle otro nombre a esta cuestión, ¿entiendes? Por eso las redes sociales yo las pongo en otro rincón. Nani está con la mano levantada, parece que Nani quiere hacer una pregunta, adelante, y luego Alfredo.
yo quiero pedir disculpas por estos trolls, porque la Alejandra nos había advertido que era peligroso, pero teníamos temor de, no sé, en alguna parte se puede haber filtrado el link y están molestando sobre todo Bolsonaro. No, encuentro genial todo lo que han aportado los tres, digamos, y les agradezco mucho. Pero quería preguntar, yo creo que hay una crítica que se hace en este minuto a los periodistas que tiene que ver con esta cosa de ser como agresivos, de no dejar hablar al entrevistado. No digo que ustedes lo sean, porque no las he visto en esa actitud, pero efectivamente se critica un poco a la prensa por eso, ¿te fijas? No sé qué opinan la Connie y la Maca al respecto. Yo tengo una opinión que me ha hecho de alguna manera, creo yo, también tener como un estilo. A mí no me gusta ser agresivo. No me parece que la agresividad no necesariamente conduce a nada porque te pone a la defensiva. Lo que no quita ser categórico, ser duro, eventualmente arrinconar en el caso de que haya que hacerlo, y no tiene nada que ver ni con la objetividad ni con la subjetividad. Tiene simplemente que ver con una cuestión de estilo, probablemente. A mí el estilo agresivo no es un estilo que me acomode y yo creo que nos pasa mucho. A mí me incomoda cuando veo una entrevista que es agresiva solo por ser agresiva. Yo creo que la agresividad tiene que estar fuera, completamente fuera. Lo que sí tiene que estar es la dureza cuando amerite, no siempre lo hace. Si yo tengo a alguien que me está mintiendo y yo trato de conminar a esa persona a que no me mienta, que me diga la verdad, probablemente voy a adoptar un tono más duro, que alguien puede llegar a considerar agresivo, pero eso es distinto de ser un entrevistador agresivo. Yo tengo una diferencia. La agresividad, porque sí, no me gusta como estilo, pero insisto, es una cuestión de estilo. Hay gente que probablemente le gusta más. Claro. Alfredo estaba esperando comentar y luego tenemos a María Elena Hermosilla. No, solo como un cierre con el tema de la objetividad y su desarrollo, ¿no? Yo creo que el estado alto, digamos, del desarrollo del concepto epistemológico de objetividad es que, claro, es imposible decir que, digamos, existe la subjetividad psicológica y evidentemente es aceptado, o sea, todos nosotros somos seres humanos y tenemos nuestra naturaleza que es subjetiva per se. A eso añadámosle que en la evolución histórica de los medios de comunicación como instituciones persiste hasta el día de hoy una vertiente, una dimensión subjetiva que vienen de la política, vienen de ser en su origen herramientas políticas, por lo tanto es muy difícil que un medio sea objetivo en el sentido de que va a carecer de lo que hoy día llamamos línea editorial y va a ser absolutamente neutro 50 y 50. Sin embargo, el desarrollo del concepto de objetividad es más bien una herramienta, ¿no? Es la herramienta la que es objetiva y, a mi juicio, la base de esa herramienta es el principio de verificación. Eso es lo que nos hace distintos. Y esa herramienta viene también de la idea del método científico, qué sé yo, de la observación, de la prueba y el ensayo. El periodismo, las escuelas de periodismo la adaptan y dicen, mire usted, observe la realidad y testéela, verifíquela. De ahí para adelante, todo lo que hemos dicho me hace mucho sentido, pero yo soy un fan de la objetividad, yo creo que sí existe y que es una herramienta que nosotros ocupamos. No estamos llamados nosotros como personas psicológicas, nuestra psicología de desprendernos de nuestras subjetividades y actuar como una especie Alfredo, perdona, pero es que yo creo que tiene todo el sentido, lo que pasa es que tú lo fraseas mejor que nosotros. Ese es el punto, porque en el fondo lo que yo siento, no sé si la Maca está de acuerdo, pero esto que nosotros decimos probablemente por más intuición o por más carrete en la pega, de que lo que uno tiene que entender es al pluralismo, es elegir, claro, es tratar de apuntar a esa metodología que te permite de definir esto como una cuestión objetiva, pero no porque creamos que la objetividad existe o es un valor en sí mismo, sino que porque es un método de trabajo que se hace con rigor, con selección, con independencia, con pluralismo, con chequeo de información, con uso adecuado de las fuentes, etcétera, ¿o no? Sí, absolutamente. Ahora, lo que a mí me preocupa, o creo que es un debate para el corto plazo, es si la crisis de los medios de comunicación daña
el concepto de objetividad, este concepto de objetividad que está anclado en el desarrollo de los medios de comunicación. Para mí me resulta, por eso decía yo el ejemplo de los periodistas que tratan de funcionar solamente en redes sociales, que yo encuentro que están súper solos en ese sentido. O sea, Sí, dependen solamente de sí mismos. Y esa es una primera vez en el desarrollo del periodismo universal, que los periodistas están solos, dependen solamente de sí O sea, no mismos. solo están para solos, hacerlo, están sí, perdidos también, Alfredo. O exactamente. sea, hay un tema, o sea, yo no reniego palabras de las redes, son súper usuarias, las he usado en mi pega, las uso habitualmente. Lo que yo no entiendo es en qué minuto pensamos que porque había redes sociales, ciertas reglas básicas del periodismo, como la verificación, digamos, era como, veda de esas reglas. Mientras usamos redes sociales, dejamos de editar, dejamos de verificar, dejamos de X. O sea, yo no entiendo. Yo de repente yo le contaba a alumnos míos y decía, mira, yo cuando yo empecé a trabajar en una redacción de obviamente no hay internet, y a nosotros en la redacción todo el rato había gente llamada por teléfono denunciando cosas. Y yo cuando hago estudiante en práctica, que era la que está al lado del teléfono, no, mire, ¿sabe qué? Que aquí pasó no sé qué cosa. Que es lo mismo que yo ahora mirar un tweet con una señora contando una cosa. A mí nunca se me hubiese ocurrido, a mí, ni a mi editor, ni a nadie, escríbelo al tiro, escríbelo y públicalo. Pucha, nos mandaba a verificar, ver que la señora existiera, búscate otro vecino. O sea, ¿en qué minuto creímos que eso había que obviarlo porque venía por una red social? No, al contrario, te ayuda en que ya la señora no tiene que buscar el número de teléfono y lo tira al mundo y lo veis rápido. Y podemos ver cosas que pasan mucho más allá de un ámbito local como el nuestro, y obviamente eso te enriquece, pero eso no dice, ok, pero dejamos de empezar una serie de reglas. El tema de la verificación, yo creo, Alfredo, me hace absolutamente sentido con lo que yo decía de ser consciente de la subjetividad que tenemos. O sea, me hace aún más decir, por eso mismo la verificación es aún más importante. Muteada de nuevo. Ahí sí. Yo creo, Alfredo, que lo que tú dices que existe, yo comparto con la Connie, yo creo que tiene que ver con de qué estamos hablando finalmente. O sea, si todos llegamos al mismo concepto, yo creo que todos entendemos lo mismo por objetividad. Yo me cuesta decir qué es, pero sí sé lo que no es. Que claro. Yo creo que de repente puede ser tan útil como lo otro, ¿entiendes? Pero yo sí, obviamente, creo que la objetividad, todos estamos de acuerdo en una actitud, que es una actitud de cómo me paro yo ante otro, soy consciente de dónde vengo, cuáles son eventualmente, entre comillas, lo que me puede hacer enfrentarme a un hecho de cierta manera o de otro. Por lo tanto, la verificación es aún más importante. Una verificación, si no es plural, es compleja, bueno, lo que queramos ponerle. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en, sí, si la definimos así, desde luego tiene que ser y existe. Pero yo creo que cuando hablamos esto fuera del ámbito del periodismo, a mí lo que me pasa es que cuando me la mencionan, yo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque es que ahí yo creo que hay un punto más acá. Yo creo que lo que hemos hecho mal los periodistas a lo mejor, y esto tiene que ver con la historia de los medios, desde los medios y del periodismo, es traspasarle a la gente lo que significa de verdad la objetividad. Eso es clave. Porque ponte tú, a ti te escuchan decir algo que les gusta y te consideran objetivo. Sí, pues. Algo que no les gusta y tú no eres objetivo. Entonces hay un problema grave con el manejo del concepto de la objetividad. La manera en que tú la estás definiendo es la manera en que yo creo que todos compartimos y es lo deseable en definitiva, pero no es lo que el público entiende por objetividad. Es que, ¿sabes, Connie? Yo creo, y ahí algo que dice Alfredo, que tiene que ver con la crisis de los medios. Yo creo que una parte de la crisis, ojo, yo creo que es una crisis de la industria, pero no del periodismo, yo ahí hago como la diferencia, pero creo que parte de esa crisis, donde queramos radicarla, tiene que ver con que el periodismo, yo creo que muchos tiempos pecamos de mucha soberbia y que somos una suerte de cajas negras. Yo creo que nos ha faltado a ratos hacer pedagogía hacia nuestras audiencias, transparentarles las formas en que trabajamos, transparentarles procesos. Muchas veces tenemos temor a hacerlo, porque lo vemos como una debilidad o de cierta manera como, chuta, no, mira, nos cuesta mucho de repente cuando cometemos errores, ay, pero ¿cómo voy a admitir que metí la pata? Cuando de repente la audiencia te perdona el error cuando tú le cuentas cuál fue el proceso que te llevó a ese error. Y yo encuentro que eso es valioso, porque ahí la gente se da cuenta de todo lo que implica el proceso informativo, lo valora, y es más, que yo creo que es algo que nos va a permitir que sigamos comiendo de esta profesión mucho rato. Y es que la gente finalmente diga, ¿sabéis qué? Entre un periodista y la vecina con WhatsApp, pucha, ¿sabéis qué? Voy a preferir este cabro porque él tiene todo un proceso que a mí me dice que finalmente va a ser más valioso que yo vaya para acá. Entonces yo creo que en nuestra sobrevivencia como oficio está el que terminemos transparentando y haciendo pedagogía de cuáles son nuestros procesos internos. Las cosas buenas y también nuestras miserias, digamos, transparentarlas, ¿cachai?
Yo voy a aprovechar de pedirle a María Elena Hermosilla, que está esperando hace un rato, que hacer una pregunta, y vamos también a saludar a don Ascanio Cavallo, que es nuestro Premio Nacional de Periodismo, que también está aquí presente en nuestra llamada. Muchísimas gracias, Ascanio. Y María Elena, te escuchamos. Estás en mute. Estás muteada. Ahora, Patricia también Ahora está sí. pidiendo la palabra. hay Alejandra. algunas cosas que me han llamado la atención y que a mí me gustaría aportar. Primero, esa oposición que se hace entre objetividad y subjetividad. Yo creo que es una falsa oposición. Objetividad es lo que ocurre fuera de mí, pero yo tengo una subjetividad llena, formada por la cultura, formada por mi propia biología, por la educación que tuve, etcétera, etcétera, y que no es del ámbito del espacio público. El espacio público es el espacio del periodismo. Ha habido en la historia del periodismo gente que le gusta hablar de los aspectos no públicos de los personajes. Al que Alfredo le interesa la historia del periodismo, investiga a la Erika Wexler cuando decía: su camisa celeste arrugada, a su camisa celeste arrugada le faltaba un botón. Estaba hablando de, o sea, todos los personajes tenemos, tanto de la esfera pública como de la esfera privada, tenemos una subjetividad, y la subjetividad de cada uno no es motivo de noticia, a menos que lleve a ese personaje. Y ahí otra historia del periodismo de este país, cuando la señora de un ministro fue a pegarle carterazo a la secretaria del ministro, y tuvimos una ley que restringió mucho la libertad de expresión de este país, justamente a partir del carterazo, que es la ley Ortúzar. El señor Ortúzar fue uno de los autores de la Constitución de 1980, para que sepan, digamos, de cómo se van mezclando las cosas, pero eso es una excepción, ese no es motivo del periodismo. Digamos, el foco nuestro, y a mí me encantó lo que dijo la Macarena, o sea, el periodismo tiene un rol, tiene una vocación, que es ayudarle a la gente a conocer una realidad relativamente objetiva, de modo que la gente pueda tomar sus propias decisiones, que decida frente a la urna por quién vota, o si compra dólares o euros, o simplemente se toma o no se toma un terreno porque no hay plata para financiar viviendas populares. Yo creo que hay algo muy importante, que es lo que separa los dos mundos, que es la temática. Y nosotros, yo que abogo por el periodismo con visión de género, con mirada de género, e incluso el periodismo feminista, y ahí, ojo, eso sí que tendría que ser subjetivo. Yo creo que el rol es ir descubriendo en la sociedad cuáles son los nudos, cuáles son los conflictos, e ir informando de eso para que la ciudadanía sepa que existen, pero sobre todo para que se pueda manejar frente a ellos. Otra cuestión que a mí me parece muy importante es
este tema de la espectacularización, tanto de la política como del periodismo. Los preguntones acosadores, que es el tema que planteó la Nani Jiménez. O sea, hay ciertos periodistas que han transformado su profesión en un espectáculo, robándole el rol a la gente de teatro, a los actores, pero yo creo que esas cosas se van a ir decantando cuando pasen las elecciones y este país de alguna manera recobre una cierta serenidad. Son temas que se van a ir decantando, y la gente que hizo el show y maltrató a algunos candidatos, yo creo que va a perder prestigio. Una cuestión que a mí me parece muy importante que planteó la Macarena, ella no cree en el periodismo ciudadano, porque el instrumento del periodismo ciudadano han sido fundamentalmente las redes sociales, y la Macarena habló mucho de las redes sociales. Sin embargo, yo he visto periodismo ciudadano en otros países que no donde las comunidades discuten los temas y se expresan. No necesariamente es un vocero que escribe garabatos en Twitter, sino son comunidades que se expresan. Y por eso yo creo, y con esto termino, en que la gran pelea, incluso con la crisis de los medios, incluso con la espectacularización del ejercicio de la profesión, que un objetivo importante es lograr que la Constitución nueva quede consagrado el derecho a la comunicación, porque el derecho a la comunicación, que es la postura que tiene el Colegio de Periodistas, es mucho más que la libertad de expresión. El derecho a la comunicación es permitir que esos sectores de la sociedad que no pueden hablar porque no tienen ni la tecnología, porque no se han organizado para discutir, pero que tienen problemas, que sufren la realidad, puedan decir en el espacio público: hola, yo existo, ¿sabes? Yo pienso, yo soy ciudadano, soy ciudadana. Entonces, reflexionar sobre la importancia que tiene este concepto, que ensancha el concepto de libertad de expresión, que es el derecho a la comunicación. Muchas gracias y los felicito. Los encuentro muy inteligentes. Muchísimas gracias, María Elena. Estamos con bien poquito tiempo, nos quedan 2 minutos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna palabra para cerrar. Si no, los dejo de nuevo de vuelta con Verónica. ¿No? Yo quisiera agradecerles muy sinceramente el panel, porque creo que el tema es el tema en boga ahora, y además porque nos va a enfrentar a una serie de situaciones en los tiempos que vienen. O sea, ya estamos viviendo tiempos complicados, pero los tiempos que vienen nos van a hacer trabajar como periodistas, formas nuevas quizás de presentarle a la sociedad lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo. Y también esforzarnos a poder entregar información lo más objetiva y veraz posible, porque la desinformación que tiene la sociedad de repente, a veces por culpa de las redes sociales y a veces no, a veces simplemente incluso medios establecidos provocan o son capaces de provocar un nivel de desinformación que no nos ayuda a vivir como ciudadanos. Entonces, yo estoy muy agradecida a este panel, porque yo creo que es como un primer intento de debatir esto. Yo creo que esto merece absolutamente un capítulo 2. Le quiero agradecer a Nani, a Alejandra, a las organizadoras de este panel,
y por supuesto a quienes nos acompañaron, Alfredo Sepúlveda, Macarena Lescornea, Connie Stipicic, porque es un primer intento muy interesante de algo que yo creo que para las personas, y no solo para las periodistas, ¿verdad? Y los periodistas, yo creo que en general para la ciudadanía es un tremendo aporte. Así es que yo estaría pensando incluso en un capítulo 2 de esta misma panel que hemos tenido hoy día, esta misma conferencia. Muchísimas gracias, y gracias Alejandra por ayudarnos en la técnica y en la presentación y en todo lo que significó, digamos, trabajar este momento. Nada, imagínate. Perdón que me meta, pero podríamos comprometer a Ascanio para una segunda pata. Po. Ahí que se prepare. ¿No? Ya que está aquí. Buenísimo. Exacto, muy buen momento, Ascanio. Ahí está. Claro, A ver. Gracias, oye, muchas gracias por el saludo. conversemos por interno, como se dice. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo grande, Gracias que a tengan un buen ustedes. fin de día y estamos en contacto. Cariño. Gracias.